Hola y bienvenidos a una clase más. En esta ocasión, como parte del estudio de las secciones cónicas, analizaremos la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Acompáñame. Antes que nada, cabe mencionar que existen diferentes casos de la ecuación de la circunferencia y estos dependen exactamente de las características de la propia circunferencia con la que se esté trabajando. En este caso iniciaremos con los ejemplos más sencillos o los casos más sencillos de la ecuación de la circunferencia, la cual corresponde a circunferencias con centro en el origen, lo cual nos hace referencia al origen del plano cartesiano. Lo que quiere decir es que tendremos circunferencias cuyo centro se ubica exactamente en esta sección del plano o de manera formal en la coordenada 0, 0. De manera formal, la ecuación de la circunferencia es una de las ecuaciones más largas en el estudio de las secciones cónicas. En este caso, la ecuación que define de manera general a las circunferencias es la siguiente: x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Como puedes darte cuenta, se trata de una expresión realmente extensa, pero en este caso en particular, al trabajar con circunferencias con centro en el origen, te darás cuenta que la expresión se hace más simple, ya que, como veremos en videos más adelante, el valor de x y y surge gracias a las coordenadas del centro de la circunferencia. Y en este caso, como trabajamos con unas coordenadas 0, 0, esos valores exactamente desaparecerán de mi expresión y la volverán más simple. Por lo tanto, cuando trabajamos con circunferencias con centro en el origen, su ecuación se disminuye únicamente a los valores x cuadrado, y cuadrado y f. Y en este caso, el valor f de manera muy particular representa al radio de la circunferencia misma. Por lo tanto, la ecuación que necesitaremos para este tema tendrá la siguiente forma: x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Y únicamente para poder encontrar la ecuación de cualquier circunferencia cuyo centro sea el origen, lo que debes conocer de manera exacta es su radio y verificar primero que exactamente su centro se ubique en estas coordenadas. Conociendo eso, puedes plasmar de manera muy sencilla cualquier ecuación de circunferencia con centro en el origen. Analizaremos a continuación dos casos distintos. Analicemos entonces este primer caso. Te darás cuenta que cuando se trabaja con ecuaciones de circunferencia es común que te den directamente o los datos que requieres en una situación verbalmente descrita, o en ocasiones pueden darte la gráfica y a partir de la gráfica tú determinarás los valores que necesitas. En este caso, cuando tú trabajas, repito, la ecuación de una circunferencia cuyo centro es el origen, únicamente necesitas saber este dato principalmente y el valor del radio de la propia circunferencia. Si no te llegaran a dar los datos como los tengo yo aquí presentes, tendrías que, a partir de la gráfica, simplemente analizar tu circunferencia y ver o verificar cuál es la medida del radio. Recuerda que el radio, en este caso, sería la medida desde el centro hasta cualquier parte o cualquier punto de la circunferencia. En este caso es muy fácil, ya que si tú tienes tu gráfica plasmada, puedes basarte incluso en los ejes del plano cartesiano para determinar el radio. Una vez que tienes esos valores, lo único que debemos hacer es sustituir el valor del radio en la fórmula de la siguiente manera. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado, eso es igual a 3 elevado al cuadrado. Y para obtener el resultado de nuestra ecuación de circunferencia, únicamente deberíamos solucionar esta sección correspondiente al radio, lo que nos daría lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado, eso es igual a 9. Y así de sencillo estamos obteniendo ya la primera ecuación de una circunferencia con centro en el origen y cuyo radio es 3. Si tú quisieras comprobar, una vez que encontraste la ecuación de cualquier circunferencia, si estás en lo correcto, lo que puedes hacer es acudir a un graficador. Existen diversos tipos de graficadores en los cuales capturas la ecuación y automáticamente te lanza la gráfica
propia de esa ecuación. En este caso, en la descripción del video te dejaré un enlace para que puedas trabajar un graficador muy sencillo y que te permitirá analizar si tu respuesta es correcta. Para lo cual, en esta ocasión yo te pondré en este video la imagen correspondiente a dicha ecuación, la cual aparecerá aquí. Y como puedes observar, se cumple las características principales que nos daba el ejercicio. El centro de nuestra circunferencia se encuentra en el origen y su radio mide 3 unidades. Bien, como puedes darte cuenta, realmente es muy sencillo hacer el cálculo de la ecuación de una circunferencia cuyo centro se ubica en el origen. Repito, únicamente necesitas cerciorarte que exactamente su centro es el origen y conociendo su radio, fácilmente calculas la ecuación, que en este caso, esta ecuación de manera particular recibe el nombre de forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Analicemos ahora un segundo caso. A diferencia del anterior, como puedes darte cuenta, no me están dando el valor del radio y yo necesito el valor del radio para poder encontrar la ecuación de mi circunferencia. Este caso en particular corresponde a situaciones en las que de manera directa o te dan la gráfica y te dicen que tiene centro en el origen del plano, pero no te especifican la medida del radio. Si te llegan a dar la gráfica, como en este caso por ejemplo, es muy sencillo ya que tú prácticamente a simple vista podrías analizar cuánto mide desde el origen hasta cualquier punto de tu circunferencia y así de sencillo obtendrías el valor del radio. Pero si tú no tienes a la mano cómo realizar esta gráfica o la imagen de la gráfica, existe otra manera de calcular la distancia desde el centro hasta cualquier punto de tu circunferencia. Y en este caso me están brindando un punto exactamente. Cuando me dan estos datos me están haciendo referencia a que mi circunferencia tiene centro en el origen y que pasa por un punto en específico, en este caso el punto 3,4. Por lo tanto, conociendo que mi circunferencia tiene centro en el origen y que pasa por ese punto en específico, yo puedo hacer el cálculo de manera analítica para calcular la distancia desde el origen hasta este punto en particular. Y para ello utilizaremos una fórmula que se trabaja en geometría analítica y que recibe el nombre de fórmula de la distancia entre puntos, la cual, si no recuerdas, es la siguiente. Bien, esta fórmula lo que me indica es que para calcular una distancia yo simplemente ocupo conocer dos coordenadas, que en este caso yo tengo la coordenada 0, 0 y la coordenada 3,4, por lo cual me favorece hacer la aplicación de esta fórmula, la cual pues de manera muy sencilla me indica un valor x2 y un valor x1, un valor y2 y un valor y1, que corresponde de manera directa a los valores x y y de cada uno de mis puntos o de mis valores en coordenada. En este caso lo señalaré para hacerlo más sencillo. Nombraremos a los valores de las coordenadas 0 y 0 como nuestro x1 y nuestro y1. Posteriormente a nuestro punto P los nombraremos como x2 y y2. Una vez que hicimos eso, podemos proceder a sustituir los valores en nuestra fórmula de la distancia, con la cual encontraremos de manera específica el radio, ya que, repito, lo que estamos haciendo es calcular la distancia que hay desde el centro de nuestro plano cartesiano hasta las coordenadas específicas 3,4. Por lo tanto, yo puedo indicar aquí que lo que voy a calcular va a ser el radio de mi circunferencia. Y para ello simplemente sustituimos los valores. Primero, x2. x2 corresponde a 3. Por lo tanto, tendríamos 3 menos x1. x1 es un 0. Y esto va elevado al cuadrado. Más, tenemos ahora el valor de y2. y2 es un 4. Y a eso le vamos a restar un y1, que en este caso y1 es 0. Ahora, lo único que debo de hacer es operar, y aquí recuerden va al cuadrado. Lo que debo hacer es operar para encontrar un resultado. Aquí directamente sabremos que, de manera sencilla, 3 menos 0 sigue siendo 3, y elevado al cuadrado eso nos dará 9. Ahora, más este 4 menos 0 sigue siendo 4, y elevado al cuadrado eso nos dará un 16. Bien, ahora únicamente hacemos la suma de 9 más 16, lo cual nos da 25. Por lo tanto, el radio de mi circunferencia
corresponde a la raíz de 25, lo cual de manera directa nos da 5 unidades. Una vez que hicimos el cálculo de nuestro radio, ahora sí puedo proceder a encontrar la ecuación de mi circunferencia de la siguiente manera. Tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, lo cual lo puedo marcar directamente como 25 y de manera directa encontramos la ecuación de mi circunferencia que tiene centro en el origen y que pasa por el punto 3,4. De nuevo, si tú quisieras comprobar tu resultado, lo que te recomiendo es realizar la gráfica mediante un graficador. Y el resultado de esta ecuación te lanza directamente la gráfica que aparecerá en este lugar. Si te das cuenta, podemos comprobar que la gráfica exactamente tiene centro en el origen, o sea, la coordenada 0, 0, y tiene un radio igual a 5. Así pues, como puedes darte cuenta, para realizar el cálculo de la ecuación de cualquier circunferencia con centro en el origen, lo único que necesitas de manera específica es determinar que su centro sea exactamente el origen y conocer el valor de su radio. Posteriormente a ello, lo demás es muy sencillo. De mi parte es todo en este breve video. Nos vemos en una siguiente ocasión.